Este era el relato que hacía Macri hoy. Ahí hizo un par de anuncios. Dijo, bueno, que parte de los planes que cobran los trabajadores desocupados van a poder ser incorporados a su salario para bajar la carga de costos laborales. Dijo también que va a alentar la rediscusión de los convenios para que de esa manera haya posibilidad de generar más trabajo. Pero eran dos relatos, dos mundos. Una cosa era lo que contaba Macri y otra cosa era lo que contaban las CGT, donde decía la mitad de la población tiene problemas para llegar a fin de mes. Vamos a discutirlo con economistas. Hernán Lexter es economista, justamente director del Instituto CEPA. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cuál de los dos mundos? No, claramente desde el 10 de diciembre de 2015 el mercado de trabajo en la Argentina expulsa a trabajadores. Esto está claro, los propios datos del Ministerio de Trabajo, del INDEC, muestran esto. ¿Es para tanto? Sí, es para tanto. Yo traje los datos porque la verdad que Macri... Hemos conocido de desempleo peor. Bueno, sí, en la década de los 90, vamos camino a eso, han pasado un año y menos de un año y medio de gestión y sin embargo la verdad que uno además no vislumbra que esto vaya a cambiar. La política que plantean, me parece perfecto este programa que han lanzado, que se lanzó en el 2010, pero está bien, digamos, está bien que lo potencien y que lo relancen. Ahora, están errándole al diagnóstico. El diagnóstico es que no hay trabajo porque no hay producción en la Argentina por las políticas que ha implementado el macrismo. Con lo cual, no es un problema de si es caro o barato contratar a una persona. Si yo tengo un restaurante y no viene nadie a comer, no voy a contratar a nadie. Ni caro ni barato. No tiene sentido, claro, es un problema de actividad. Y lo que está pasando en la Argentina es que si vos perdés el trabajo, agarrás el retiro voluntario, tenés una suspensión, querés buscar otro trabajo, es imposible porque no hay otro lugar donde puedas ir a trabajar. Iván Carrilos, economista. ¿Estamos mal pero vamos bien, como se decía en los 90? Pregúntenme nada. A ver, pregúntenme nada. Quiero retomar lo que decía el presidente, porque en algún punto tiene razón. En algún punto está totalmente Eso es lo que me en lo gusta. cierto. Alguien que diga lo contrario. ¿Cuál es el punto en el donde tiene razón? El gobierno kirchnerista se jactaba de haber tenido el mayor crecimiento de la historia de la Argentina. De la historia de los 200 Que el años. PBI, incluso más que el primer peronismo. Nunca se había crecido tanto. Y sin embargo se multiplicaron los planes sociales. Es decir, los planes de asistencia a la gente que se cae del sistema. Es lo que le preguntaba a Moreno, Entonces, si se habían enamorado de los planes sociales. claro, entonces había una contradicción ahí que nunca resolvieron. Y Moreno no nos la puede resolver porque dice que terminamos con 6% de pobreza. Es una locura astronómica. Ahora bien, el plan que se propone me parece que es interesante. Es decir, porque siempre se decía, claro, la persona que tiene un plan social no tiene miedo de tomar un trabajo porque va a perder el plan social. Entonces, por ahí, si a los 3 meses se quedan sin trabajo, ¿qué le pasa? Ya se queda sin el pan y sin la torta. Entonces, me parece que es por lo menos interesante esta nueva idea. Ahora, Argentina tiene un problema estructural en términos de empleo. Por ejemplo, hoy miraba cifras, ¿no? Tenemos una participación laboral del 65%. Otros países como Suiza, Holanda y Dinamarca tienen por encima del 75%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas, que si vos agarras 100 personas entre 15 y 65 años, 65 personas están trabajando. En Suiza, 75. Es decir, mucha más gente está participando en el mercado de trabajo, a diferencia de Argentina. Argentina tiene 30% de empleo negro, cosa que no pasa en esos otros países. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, a José Luis Esper lo conoces, hizo un tremendo trabajo, se llama La Argentina Devorada, y muestra que en Argentina los impuestos al trabajo son lo más alto del mundo, 43.6% de impuestos al trabajo. Si vos cobras semejante carga tributaria, es razonable que tengas problemas de empleo. Entonces, lo de Macri... Por empleo en negro. Empleo en negro, que tengas problemas de empleo, digo, además, y que tengas mucho empleo en negro, y que tengas malos salarios, porque tenemos uno de los salarios más bajos de toda la OCDE, Está por bien, pero ejemplo. yo recuerdo que en los tiempos de Cavallo, ustedes eran muy chicomocitos, pero en los tiempos de Cavallo también bajaron los aportes patronales y esto no cambió la ecuación de empleo. Porque no solo se profundizó. Claro, porque no solo te No explica generó los Vos eras muy problemas, chico, querido, pero usted era porque muy chico. pero porque no solo te explica eso, digamos, no es solo un tema de aportes patronales, pero sí es algo que tenés que hacer sí o sí. Ahora después también tenés que desregular el mercado de trabajo, ¿sí? Porque el mercado de trabajo tiene tremendas regulaciones, doble indemnizaciones, etcétera, etcétera, y nadie Acá me habla de parece que ese tema, discusión, ¿no? hay una discusión que está planteada. Él hace foco en la macro, en el sistema, si la economía no arranca, todas las No, medidas la son economía ya cosméticas dejó de y caer, vos por lo pensás menos. que se pueden hacer medidas puntuales que puedan cambiar la ecuación. A ver, pero no, por supuesto que también Argentina tiene que crecer. Ahora, ¿cómo crece Argentina? Bajando los impuestos, bajando el peso del Estado sobre la economía, desregulándola, ¿Con abriéndote este al tipo de mundo. cambio puede crecer? Eso no pasó Sí. en la historia Sí, argentina. con este tipo de cambio puede crecer. Suiza crece con un tipo de cambio totalmente fuerte hace 20 años. Australia lo mismo. No devalúan para ganar competitividad. Entonces, los países Claro. serios crecen con un tipo de cambio
acorde. No, eso no pasó, la verdad que la lógica, yo lo escuchaba el otro día al viceministro de Economía que decía el kirchnerismo equivocó la lógica porque dice o decía que el consumo potenciaba la producción y el crecimiento, etcétera, etcétera. Y decía, no, es al revés. Ahora, la historia argentina expresa que no es así. Cuando vos le haces gestos al mercado, al sector empresario, cuando Cavallo le redujo los aportes patronales al sector empresario, que benefició a los concentrados, a los grandes, porque en definitiva no era un problema de las pymes lo que pasaba en ese, el objetivo del programa no estaba orientado a las pymes, sino a las grandes, no solo no generó empleo, lo que generó es que ensancharon sus ganancias y ni siquiera la invirtieron. Yo pregunto, ¿por qué la inversión no llega a la Argentina si le están prometiendo constantemente y le han generado transferencia de ingresos a sectores como el agro, como la minería, como los servicios? ¿Por qué ni siquiera se genera empleo en esos sectores y ni siquiera producen más? El agro sí está generando empleo. Tenés que vos sabés los datos. El agro está generando empleo. ¿Dónde? En el año pasado. Pero anda los datos de CIPA. No le mientas al que está al otro lado. Anda los datos del Ministerio de Trabajo. Empleo. ¿Pero viste los datos del Ministerio de Trabajo? ¿Los tenés? 313.000. No generó un solo puesto de trabajo. 313.000 ¿qué? Pero por supuesto, puestos de trabajo, que es todo lo que genera el campo. Pero creó o no creó puestos de trabajo en el último año. Le generó con estacionalidad. Porque cuando vos cosechas, contratás gente. Ahora, si le sacás ese efecto, es uno de los sectores que más empleo creó en los últimos 8 meses. No engañes a la gente que está del otro lado, que busquen los datos. En la misma cita que vos planteás del Ministerio de Trabajo, ese archivo tiene justamente una solapa, es un Excel, así que lo pueden buscar con toda claridad. Hay una solapa que dice desestacionalizado. Y que se fijen y comparen diciembre con ahora en el sector agro y van a ver que no hay ningún puesto de trabajo generado. Con lo cual yo pregunto, ¿pasó lo mismo en la minería? Peor. En la minería y en los servicios hay expulsión de puestos de trabajo. Y no, sin embargo, en los servicios no, está diciendo todo mal. Comercio crece el empleo, educación crece el empleo, agro crece el empleo. Y sin embargo son los grandes ganadores del año 2016. Explícame por qué, si le hicieron tantos gestos, le devaluaron, le quitaron las retenciones, pueden liquidar cuando se le da la gana, yo te voy a explicar. Aumentaron las tarifas, ¿por qué? ¿Dónde son los lugares que vos decís que hay más empleo? Vos tenés, a partir de julio, ¿sí?, empezó a crear empleo la economía de vuelta. No, es mentira eso. Puede que haya factores, yo no digo, pero es mentira. Hay factores estacionales, sin duda. Ahora, si este fuera la megacrisis que algunos nos quieren hacer creer, no estaría ese factor estacional. Entonces, tenedlo en cuenta. Pero datos objetivos. Salieron los datos del INDEC el otro día. ¿Sí? El desempleo está en 7 y pico por ciento. El último trimestre del 2016 aumentó 0,1 el empleo, que compensó el tercer trimestre del 2016 que cayó 0,1. Explícame dónde se generaron los puestos de trabajo. Lo que pasa es que esos datos son el sector privado formal. El sector privado formal, si esos datos son del INDEC. Vos tenés comercio, etc. Esos datos son del sector vamos a la privado. cuestión de comercio. Vos decís que hay más puestos de laburo en comercio. Lo que se ve en capital es que están cerrando locales a los pavotes. Bueno, está bien. Entonces será fuera de la capital. Esto es un dato nacional, que lo toma el Ministerio de Trabajo. Yo no sé exactamente si acá a 3 cuadras se creó empleo. La propia CAME está denunciando Te paso los datos, cierre de puestos de laburo. te paso los datos. Sin estacionalidad, noviembre de 2015, febrero de 2017, en el sector privado 66.300 puestos, puestos de trabajo menos. ¿Qué dice Macri? ¿Dónde aumentaron? Bueno, en el sector público, que tanto se quejaban, 33.900 puestos. Mirá vos. ¿Y sabes dónde también? En el monotributo, 105.300 personas y amas de casa 21.000. Ahí están. Que me expliquen dónde, que ahora hay una locura por anotarse en el monotributo. El sector privado, que vos mencionabas, pero entonces no eran trabajadores que no tenían trabajo, a lo sumo regularizaron su situación, digamos, con lo cual no hay puestos de trabajo. ¿Y el sector privado formal? Por eso, 66.000 menos. Pero es el primero que dije. ¿Es viable la economía, digo, una economía como este país, donde un pan lactal, y digo el pan lactal pues es el ejemplo más escandaloso, pero cuesta el doble de lo que cuesta en Europa o en Estados Unidos, y podemos seguir con la gaseosa, la cerveza, digamos? ¿Es viable para algo o acá hay algo de las variables macro que está desfasado? Pero por eso, el precio del dólar, la tasa de interés. Yo no me meto con el precio del dólar tanto, pero por ejemplo Hernán decía, ¿cómo puede ser que, miramos un año, estamos mirando un año y estamos criticando toda una política económica a partir de un año? Pero ese año está altamente contaminado por la herencia, pero Hernán, te lo digo, porque te lo he dicho muchas veces, ¿cuál es la herencia en términos de empleo? Que había mucho empleo. No había mucho empleo porque los datos del INDEC estaban truchados, y vos ya lo sabés. Nunca la herencia, los datos del empleo del FH. Déjame cerrar. Está muy contaminada por la herencia desastrosa de salir del cepo, ajustar tarifas.
pobreza. Había mucha ¿sí? gente, claro. No, no había mucha gente. Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿puede crecer esta economía con estos niveles de lo que vale el pan lactal y demás? Argentina tiene un problema de inflación, tiene un problema de inflación hace mucho. Entonces hay que bajar la inflación. Bajar la inflación es bueno porque, primero, que funciona como bajar un impuesto. Bajar impuestos es bueno para la economía, pero no hace crecer. Segundo, que deja de distorsionar las señales de los precios. Entonces los empresarios tienen mejor horizonte para planear, Pero no baja para nada. invertir. Pero no te quedes No con bajó el corto nada. plazo. Sí bajó. La inflación en los primeros 3 meses del año pasado, anualizado, la de Cava, era 56%. 56% anualizando el primer trimestre. Hoy estás en alrededor de 30. Entonces la inflación bajó 30 puntos más o menos. Claro, ¿sí? por encima Gracias del al Banco kirchnerismo. Central. No, fenomenal. Gracias al Banco Central ¿No? monetarista, que muchos dicen que es un fracaso el monetarismo. Ya te la Pero bajó estamos- 20 puntos. estamos en ¿sí? los Le niveles de bajó 20 inflación del puntos kirchnerismo. que lo generaron ellos mismos. ¿Qué bajó 20 el kirchnerismo puntos? tuvo 40% de inflación en 2014 y no ajustó las ¿Cuándo tuvo tarifas, 40? 38. No mientas y no ajustó más. las tarifas Es como las una ajustó cosa- este gobierno. No, no, Entonces, en el sin ajuste 2015 de tarifas tuvieron un no. 38% de En el inflación. 2015, Por favor, no en puede el hablar de inflación el 2015. kirchnerismo. No, No en tienen el cara para hablar de 2015, no se inflación. tiene que enojar. En serio, hablen de todos los temas, pero de inflación no hablen. Pero tenés que ser Lo mismo riguroso con Moreno, los es de datos, loco. porque si no, no se puede. Vos tirás. Bueno, ¿qué dato de inflación bajaron- tenés para 2014? Pero bajaron del ¿Cuál es el dato 56 tuyo? al 30, y 30 está por encima de la inflación del 2015, medida con lo que se te dé la Está gana. por debajo ¿Con de cuál 2014. querés? Elegí el que quieras y vas a ver que está por debajo ¿Cómo de no va a esos aumentar? datos. Mirá, ¿cómo no va a aumentar la inflación en 2016 cuando tenés que destapar una olla que viene tapada de hace 12 años? Obvio que va a aumentar la inflación, obvio que íbamos a tener 40. Es más, gracias a Dios que hubo Claro. 40, podríamos haber tenido Maravilloso. 70. Ahora, ¿y por qué ahora fue 2,9 en la Ciudad de Buenos Aires? Porque Explícame, se ¿por sigue- qué la porque se impulsaron sigue los destapando servicios la olla de manera y además gradual? los alimentos? ¿Ah, sí? Sí, de ¿Ah, manera sí, gradual. los alimentos? ¿Se No, sigue está bien, tapando la obvio. olla? ¿Qué pasa? Muchachos, Tenés estacionalidad. Van a aumentar No los tenés precios igual. estacionalidad. No más. tenemos que ir, les agradezco el debate, así nos vamos. Esta fue Tercera Posición. Buenas noches.